Saludos, señoras y señores habituales fieles al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Buen día. Hoy les invitamos a acompañarnos en un viaje, creo, apasionante y sobre todo muy interesante. Esta tarde en la librería popular de aquí de la ciudad de Albacete se presenta este libro que tengo en mis manos, Los carriles de la vida. Creo que el título no hubiese podido buscarse mejor por muchas cuestiones, pero van a descubrir que esto, lo que aquí sucede en estas páginas, es un viaje, como digo, apasionante, al que le vamos a invitar que nos acompañen, porque a través de la ventana vamos a ir mirando y descubriendo varios momentos interesantes de nuestra historia como país, pero también a través de la historia, del periplo vital del protagonista, de quien escribe todo lo que aquí vamos a poder leer, que no es otro que don Paco Naranjo. Él ahora mismo está al frente de la Fundación Abogados de Atocha, pero podríamos decir que su dilatada experiencia en muchísimos ámbitos pues, se ha llenado de sindicalismo, sobre todo a través de comisiones obreras, se ha llenado también de mucho tren, ha trabajado en Renfe desde 1965 hasta el año 2010 y sobre todo que se ha llenado de muchísimo cariño, de muchísimas personas y personalidades muy interesantes que también tienen su presencia en estas páginas de este libro que hoy se presenta, como digo, a partir de las 7 de la tarde en la librería popular de Albacete. Así que sin más, me complace invitar y que hable también con ustedes a través de las cámaras a don Paco Naranjo. Buenas tardes, hola, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo muy estamos? Bien, muy encantado y con tu introducción ya mucho más. Pues sí, es verdad que tengo tanto tren que sí, yo sí. Cuando nací, que venían los niños todos en el año 46 de París por el pico de una cigüeña, pues era el único niño de mis amigos que no había venido de París, que yo había nacido debajo de una traviesa de ferrocarril. Menos mal. Allí en Extremadura, ¿verdad? Sí, en Esparragalejos concretamente, en una estación pequeñita, se llama Proserpina, pero digo que menos mal que a los 7 o 8 años ya me enteré de que no era cierto, que yo como todos había venido de París de un pico de una cigüeña. Además, se llevaba en la sangre de alguna manera, sí, porque su padre... Mi padre también era ferroviario, y ya digo que hay otra cuestión que también muy relacionada con el ferrocarril. Jamás he vivido más allá de 50 metros de una estación de ferrocarril. ¿50 metros? 50 metros, aunque parezca lo contrario. ¿Ni en Madrid? En Madrid y en Mérida y en tal. Muy cerca siempre. Es más, ¿Pero lo ha buscado así a propósito? No, son también ¿Pues son casualidades? los carriles de la vida que me han mandado por allí. Incluso en Madrid, en una de las estaciones, en Peñuelas, que también hablo un poco de ella en el libro, vivía, sacaba las manos y tocaba la campanaria. O sea, en el propio edificio de la estación, que era una estación, relativamente estación, porque lo que era un palacete del conde Romanones y de la condesa Arganzuela, cuando Madrid terminaba en la Puerta de Toledo. Es historia también. El único edificio que existía de la Puerta de Toledo para abajo, de todo Arganzuela, que es ahora, era esa estación, ese palacete, que luego se convirtió en estación, y yo, por circunstancias de los carriles de la vida, viví allí durante 10 o 12 años. ¿Y ha venido en tren también a Albacete? También, como no voy a venir en tren, es fundamental. Que tuvimos además en noviembre aquí también. Donde no voy en tren es Extremadura, entre otras cosas porque tarda horrores, tarda 4 o 5 horas por arriba y allí tengo que ir en coche. Espero que, ya aprovecho las cámaras, para pedir un buen tren también para Extremadura. Paco, lo que vamos a hacer, ya lo está haciendo porque usted mismo es así en esencia, es como decía, pues invitar a quienes nos visualicen a través de la web a acompañarnos en este viaje. Usted me comentaba al empezar, son momentos aislados, no tienen un hilo conductor que se pueda ir siguiendo históricamente, pero sí momentos. Es lo que nos ocurre muchas veces cuando viajamos en tren. Alguno pues se sienta ahí, si el viaje es largo, pues aprovecha para hacer otras cosas, lee, escucha la radio, da una cabezada, pero de repente mira por la ventanilla y ve un paisaje. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Mirar a través de su vida, de su vida en la que han pasado tantas cosas y ver momentos, como decía, importantes no solo en su propia existencia, sino también a nivel histórico para este país. Paco, usted, hablando de los carriles de la vida, si pudiésemos ponerle fechas concretas, por ejemplo, hasta qué momento de su periplo podemos leer aquí. ¿En qué momento dijo hasta aquí cierro y aquí cierro el capítulo de esta historia que va a ser los carriles de la vida? No lo he cerrado. Ojo, por tanto, habrá segunda parte, ¿no? Segunda parte, mucha vida. Esto es un compendio de lo que tenía escrito. O sea, esto es un resumen. Son 60 historias, yo tenía 100 y pico y al final hice un resumen de 60 historias. 60 historias con distintas fechas.
Lo último que he escrito, y está en el libro, el último capítulo, es hablando de Antonio Gutiérrez, el que fue secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, de Comisiones Obreras de toda España, quiero decir, de la Confederación. Yo creo que una persona, no digo injustamente tratada, pero sinceramente con una capacidad muy grande, y que de alguna manera, una vez que terminó de ser secretario general de Comisiones Obreras, de la gran central sindical de Comisiones Obreras, parece como si dejara de existir. Fue, lógicamente, diputado en 4 años creo que fue, y hablo de él por mi vivencia con él, porque tuve bastante relación con él. Comentaba al principio que he estado 23 años de secretario de Comunicación de Comisiones Obreras de Madrid, y coincidió también que él era el secretario de Comunicación de Comisiones Obreras de toda España, y teníamos una buena relación. Ese fue el último. El primero que he escrito ahí, pues lo recuperé de otro de mis libros. No está el primero tampoco, está un cuarto, un quinto. Es la historia de un perro que abandonan en la carretera. Me impactó una noticia quizás, y conté un poco como si no fuese un perro, como si fuese una persona, pero al final se descubre que esa historia que es un perro. Ese es el primero. Y otro de los, para mí, muy importantes quiero decir, no sé en el fondo por qué, pero el primero que pongo, que es que estuve en un festival en Fuente Guinaldo, que es de la provincia de Zamora, Salamanca, creo que es Salamanca. Y sinceramente ese fue uno de los que me impactó, y conté lo que me ocurrió cuando llegué y cuando volví por el camino, etcétera, etcétera. Fue otra de las historias normales y corrientes. Luego, grandes historias, se lo comentaba a mi compañero y además amigo Juan Antonio Mata, que está por aquí cerca. La huelga del 14D. La huelga del 14D todo el mundo la conoce, 14D de 1988, 14 de diciembre de 1988, la gran huelga general en España, que se apagaron las televisiones incluso, cosa que no ha ocurrido en ninguna más. Quedó muy bien, y además conseguimos cosas sociales, los sindicatos, etc. Yo cuento en ese capítulo del 14D la historia de cómo llegamos a acuerdos con los comités de empresa para los servicios mínimos. Y me tocó, acababa de llegar a la Unión Regional de Comisiones Obreras de Madrid, anteriormente estaba en el Sindicato Ferroviario, de negociar los servicios mínimos de los muertos que mueren en Madrid cada día. ¿Y qué hacíamos con los muertos del 14D ese día? Y la verdad que fue un trago. Y a negociar a un tanatorio con los compañeros que ya estaban más... Tremendo. Entonces, y yo reflejo ahí un poco mi sentimiento, mi situación, y cómo hacemos con los 100 muertos que mueren en Madrid todos los días. Sinceramente, es una historia relacionada con otra, pero que también tiene su carácter humano y más humano. Y son cosas. Paco, y mi curiosidad más desde el punto de vista de la escritura, que le ha llevado a ir recopilando todos estos momentos, es, usted ha ido escribiendo pues esos momentos que a usted le han parecido que quería contar al resto de la gente, cuando sucedían, o vamos, cuando estaban frescos todavía en la experiencia, o ha sido años después? Años después. Cuando se ha años sentado. Después. Pues entonces en ese renacer, en ese revivir esos momentos, al hacer el ejercicio de la escritura, sentarse y que vuelvan a uno para plasmarlos en un folio, ¿cómo los ha vuelto a recordar usted? Igual es que entonces no, la perspectiva del tiempo nos ha cambiado. Que cada uno a lo mejor tenemos una memoria, pero una distinta memoria, distinta relación con esa memoria. Lo que sí te digo, por la experiencia que yo tengo, y yo creo que hablando con otros compañeros de mi edad, yo ya cumplo 72 dentro de 3 meses. Es que la memoria histórica se te queda más clavada en el cerebro que la memoria de antezayeque que comí, no me acuerdo. Pero me acuerdo perfectamente lo que ocurrió hace 43 años en tal sitio. Y entonces, de esas punzadas de la memoria son los que desarrollamos. Muchos de ellas, otras no. Cuando me preguntabas, otras están escritos casi prácticamente al día siguiente de lo que ha ocurrido. No, sobre todo las relacionadas con personas que ya se han ido de nuestras vidas. Personas que han muerto, jóvenes, unas y otras menos jóvenes. Por ejemplo, hablo de 2 mujeres ahí. Elvira Sánchez Llopi, que fue directora de la Fundación 1 de Mayo, y otra compañera, que esta me da un poco, no sé qué, Pilar Blanco, que estuvo muchos años conmigo trabajando de periodista, y que me dijo, así como estamos,
y muy liados además, siempre tenemos líos en los periodismos, ya sabes tú que he hecho líos. Oye, que te tengo que contar una cosa y tal, que es que acaba de venir el médico. Digo, bueno, ya me la contarás, que ahora joder, estamos haciendo. Digo, no, es que acaban de decirme que tengo escasamente 6 meses de vida. Eso lo escribí, lógicamente, después de muerta, después de enterrada, después de incinerada. Que hay temas que necesitan un poco. Sí, pero sinceramente tiempo, ¿no? son cosas muy impactantes y que necesitaba escribirlas. Ya escribí algo para hablar en el cementerio y eso me sirvió luego más adelante a escribirlo. Y lo de Elvira Sánchez Llopi, una gran mujer, una gran maestra para todos, pues también necesitaba reflejarlo ahí en el libro. Sí, es verdad que hay cuestiones que es bueno que cicatricen un poco antes de contarlas a la gente. ¿En qué momento se decidió usted a llevar a cabo este libro, Los Carriles de la Vida, y por qué? ¿Qué es eso que le mueve a decir un buen día voy a ofrecer mis vivencias a lo largo de muchos años a la gente? Pues de una forma muy natural. El editor es de Córdoba, el editor es conocido desde el punto de vista sindical, porque ha trabajado mucho con los sindicatos allí en Córdoba. También trabajó con la Fundación, reeditando unas memorias del que es presidente de la Fundación, Alejandro Ruiz Huerta, y se lo comenté de alguna manera, oye, mira, tengo escrito todo esto, ¿qué te parece? Se lo llevó, lo miró y tal, dice, oye, yo creo que da para el tema. Dice, sí, sería bueno que metieses fotos que reflejaran esos momentos o parecidos momentos. Y por eso tiene un cuadernillo de fotos en el sentido de que la mayoría de ellas, por no decir todas, son relacionadas con las historias que cuento. Otras fotos tienen historia por sí misma. En el pie de foto ya vale, eso una historia, pequeñita pero historia. Y así, de esa forma natural. Y la verdad que, según me cuenta, que ellos son los que llevan las cuentas, va bastante bien el libro, o sea que no pensaba yo que no iba a tener esta. Pero luego, por otro lado, ¿no? Sí, me está sorprendiendo. Y por otro lado, lo que sí es verdad es que también pensé un poco en el lado familiar, por lo menos para que mis nietos puedan leerlo. Es lo que hice de alguna manera. Lo que hace mucha gente. Mejor que puedan escucharlo, pero sí es bueno que luego quede. Sí, no, bueno, es que hay historias que incluso comienzo diciendo, por ejemplo, una relacionada con los años del hambre, que aquí, aunque parezca lo contrario, aparte del hambre que están pasando todavía muchas personas aquí en España, hubo años de hambre para todos, con una cartilla de racionamiento a partir del año 40, después de la guerra incivil, aunque dicen que fue una guerra civil, no, fue una guerra completamente incivil. A partir de ahí, que yo nací, como digo, en el 46, en los años 50 y tal, pues había veces que es que con el plato del día, con un simple cocido, ya tenías para las 3 comidas. El cocido a mediodía, o sea, los garbanzos, quiero decirte, por la noche las sopas y al día siguiente algún trocillo de tocino para tostar. Y eso es lo que comíamos una y otra vez. Pero gente que trabajaba. La gente que no trabajaba todavía comería, pero como decían en su tiempo. Hay gente que en aquella época comía tortilla de patatas sin huevos y sin patatas. Aunque parezca lo contrario. Pero lo que iba, me preguntó mi nieto, que con su edad, tenía 10 años entonces, tiene ahora 15, que cómo vivíamos. Y entonces se lo expliqué. Y una vez que se lo expliqué, digo, bueno, pues esto lo voy a escribir. Y más, un par de días después lo estuve escribiendo. Y la titulé Los años del hambre. Y ahí cuento, por ejemplo, es una historia, pero es que me pasó. Mi padre tenía para poder alimentarnos, una cabra, no comprábamos la leche, sino que ya con la cabra ya valía. Y entonces, en un momento dado, se quejaba mucho mi padre de que la cabra no daba leche. Vamos a tener que vender la cabra, porque esta cabra no da leche. Y ya le tuvimos que decir, mi hermano y yo, no la vendas, que es que nos bebemos a través de la ubre la leche de la cabra la noche anterior, a las tantas. ¿No? Y salíamos al corral, al servicio, y ya de paso le dábamos a la ubre. Y eso también lo cuento en esa relación, que quizás estoy contando demasiadas cosas relacionadas con mi vida. Hay otras, insisto, que como comentaba, yo creo muchas más serias y más importantes. Pues, sí, pero siempre, Paco, aunque sean de su vida estrictamente, siempre tienen, sí, claro, pues una forma de trasladarse a lo que pasaba en esos momentos a muchas otras traslada cómo vivíamos entonces los vencedores, porque mi padre era vencedor de la guerra civil. ¿Qué serían los vencidos? Y ahí lo dejo y lo escribo.
De todos los paisajes que se van viendo a lo largo de este viaje por los carriles de su vida, y sobre todo en estos temas que sí podemos decir que son más sociales, más un poco ajenos a lo que es su propia vida, ¿cuál cree que es el más duro, el que más puede remover a la gente que lo pueda leer? Pues yo pongo varias historias relacionadas con mujeres. Las mujeres me han enseñado muchísimo, empezando por mi madre, por mi suegra y lógicamente por mi mujer. Pero dentro de la vida sindical, que yo empecé en el sindicalismo, pues prácticamente éramos todos hombres. Es más, la primera comisión negociadora que hicimos, el Pleno General de Representantes, porque todavía no se habían hecho las elecciones, era de 24 personas. Y nos dimos cuenta, y lógicamente nos peleamos para estar allí los 24. Uno de no sé qué servicio, otro que sí de Guipúzcoa, otro que sí de Sevilla, otro de Segueta. Y nos dimos cuenta que en los 24 éramos todos hombres. Y cogimos, y como éramos muy machos, dijimos, hombre, ¿cómo vamos a ir todos hombres? Y metimos a una mujer. Y hablo de ella ahí, María Jesús Álvarez. Que queda casi peor meter a una, ¿no? Sí, pero sinceramente luego, yo en el recuerdo, todavía vive y además esa amiga mía no ha leído su crónica, ¿eh? No ha leído su crónica, fijo, porque ya estábamos separada del tema y no hemos coincidido, ¿no? Pero sinceramente nos enseñó muchísimo. Yo a partir de entonces empecé a valorar en lo social y en lo sindical mucho más a la mujer, pero es que más adelante, y he hablado ya dos de ellas, he ido comprobando una otra vez que muchas de ellas nos dan sopas con ondas, como dice, como dijo la Pilar Blanco, la otra. Esa es una de las cuestiones que he querido reflejar en muchos de los capítulos del libro, que somos iguales ante la vida y somos iguales ante la sociedad. Y no podemos decir porque seamos de distinto sexo mejores o peores. Es una de las cuestiones que he intentado, incluso, como digo, con los distintos capítulos. Cuestiones de mayor calado. Eso con los animales, por ejemplo, por eso cuento un par de ellos de perros, y por ejemplo, de mi perra Lola, que también la contemplo en un capítulo. Hablando de este tema de las mujeres, quería yo de manera pues más en profundidad hablar de esto, porque me llamaba mucho la atención el hecho de que no solo se haya fijado en esas mujeres que profesionalmente a usted le han impactado a lo largo de este periplo y a las que nombra y de las que habla con mucho cariño en el libro, sino también de esas otras mujeres que podemos decir son las mujeres anónimas, pero que han sido indispensables en los entornos en los que han desarrollado sus propias existencias. Paco, en momentos como estos en los que socialmente están ocurriendo tantas cosas en torno a la figura de la mujer, hay que poner más en valor, si cabe, precisamente a esas mujeres valientes, a las anónimas y a las que dieron un paso al frente en su momento cuando todo se ponía en contra. Hay un capítulo dedicado a esas mujeres anónimas, en el sentido de que, empezando por dos de ellas que no son tan anónimas, pero estaban allí en ese momento. Una de ellas es Josefina, la mujer de Marcelino Camacho, y otra Josefina, la mujer de Miguel Hernández. Dos mujeres que la notoriedad la tenían sus maridos, pero estoy convencido de que tanto en un caso como en otro, esas mujeres tuvieron mucho que ver con el triunfo, entre comillas, lo del triunfo, porque a veces el triunfo de Miguel, que con 33 años murió en la cárcel de Alicante, o el caso de Marcelino, que toda su vida ha estado currando, pero las mujeres que estaban detrás tenían muchísima importancia. Y entonces les dedico un capítulo a aquellas otras mujeres menos conocidas, les pongo el nombre, el apellido ni me acuerdo, de una serie de compañeros que estuvieron conmigo en la lucha especialmente ferroviaria, pero que estaban ellas detrás. Y porque si no están detrás, y he podido comprobarlo, ellos avanzan poco. La historia sería quizá bien distinta. ¿Qué le ha supuesto a usted estar ahora tan involucrado, tan cerca de una fundación como la de Abogados de Atocha, de Comisiones Obreras? Pues lo comentaba ya en una entrevista que me hicieron para fundaciones. Sinceramente, es cuando estoy más disfrutando de ver las cosas como las he visto, pero en otra
en otra vertiente. En el tema sindical, el mayor problema que hemos tenido siempre es que una cosa se suma a la otra, no te da tiempo de reflexionar. Es imposible. Te viene un conflicto, te viene otro conflicto y tal. El tema de las fundaciones es mucho más tranquilo. Y en una fundación como la nuestra, sobre todo lo que hace y reivindica es lo que supuso, no solo para comisiones o para la gente de izquierda, sino para el conjunto del país, la muerte de aquellos compañeros que para mí fueron héroes de la democracia, el 24 de enero del 77, muertos en el despacho de laboralista de Atocha 55. Entonces, el que nos dediquemos a glosar la memoria de aquellos compañeros, a intentar que seamos lo más conocidos posible a través de distintas fórmulas, pues pidiéndole a los ayuntamientos que pongan una calle, una plaza, tal, o una cosa pública en nombre de ellos. Participando en los premios que damos anualmente, que dicho sea de paso, el próximo día 24 daremos los 14avos, porque desde que se fundó la fundación, hace 15 o 16 años, hacemos 14 años. Yendo a distintas universidades, como la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Cataluña, de Barcelona. Sinceramente, es casi todo en positivo desde el punto de vista de lo que supone pasar de sindicalismo puro, que unas cosas son positivas, otras son muy negativas, porque claro, se ve casi siempre el resultado, pero no sabe lo que ha ocurrido anteriormente. Entonces aquí, en este caso concreto, casi todo es en positivo. Yo tuve una reunión el otro día con los no sé cómo se les llama, pero los que hacen los libros de texto, haciéndoles ver de la necesidad de que como mínimo un folio o medio folio a partir de determinado curso aparezcan los libros de historia de alumnos con 12, 14 o 15 años. E incluso, como dice un compañero mío, quizás la historia hay que escribirla al revés, porque empezamos desde no sé cuánto y no llegamos a la actualidad. Entonces yo creo, no escribirla, o al menos estudiarla. Parece que aflojamos un poco la marcha, ¿no? Al menos estudiarla. Somos menos conscientes de estudiarla de lo último y no del principio, que no llegas ni a los Reyes Católicos. Sí, es totalmente cierto. Además, pues en las aulas, pues esas cosas que, los que lo hemos podido ver, pues lo corroboramos. Paco, hemos sido socialmente justos con el recuerdo de esas personas que murieron esa noche en Atocha 55. A nosotros siempre nos falta un poco. Desde el entorno que nos rodea parece que hemos hecho mucho, pero yo, mi opinión es que el país como tal, o los partidos, las instituciones, han hecho muy poco. Pero no solamente con el tema de los abogados de Atocha, sino lo que supuso la transición. Sí, con lo que ellos representaban, que eran muchas otras cuestiones. Sí, por eso sociales. Digo, yo creo que no hemos sido nada de justos, claro. Es verdad que a nuestra fundación y al hecho concreto del 24 de enero del 77 se le respeta, pero de ese respeto hacia adelante no pasan la mayoría de la gente. Y yo creo que, por ejemplo, pues estamos viviendo una época muy mala, bajo mi punto de vista, no solo, insisto, para el tema de los abogados, sino para la transición en su conjunto. Parece que se ha olvidado de que aquí hubo una transición, hubo una serie de acuerdos, el Pacto de la Moncloa, otros y tal, para que precisamente pudiéramos avanzar todos en su conjunto. Conseguimos, entre todos, pero especialmente en las calles, que se hiciese no en los despachos, sino en las calles precisamente, una constitución que era la más progresista de Europa, y ahora, de alguna manera, pues unos la defienden como si defendieran una estatua y otros se meten con ella. Y el problema, bajo mi punto de vista personal, ya no te hablo como institución, porque tampoco hablamos de esto en la institución, es que la Constitución es buena. El problema es el desarrollo posterior de los gobiernos posteriores, lo que hicieron con ella. Pero cuando se dice, hay que cambiarla porque no hay empleo suficiente, es que la Constitución te dice que tiene que haber empleo. ¿Qué vas a cambiar? Puedes cambiar algunas cuestiones que es verdad que posiblemente estén fuera de norma. Pero la Constitución en su toma fundamental, que es que realmente los españoles en su conjunto, los trabajadores, las trabajadoras, tal, estén bien, lo dice. Otra cosa es que lo que hay que hacer, sobre todo bajo mi punto de vista, es que se cumplan toda esa serie de capítulos capítulos y artículos de la Constitución. Y a un sindicalista... Cambiarla 100%, no vamos a adelantar nada. Exacto. A un sindicalista 100%
con la esencia que usted tiene por dentro, ¿le molesta que se hable ahora, por ejemplo, de que hay que cambiar la Constitución? Parece que cuando ha sucedido todo este tema con Cataluña y que ni siquiera se haya planteado cuando había quizá motivos socialmente más importantes o que lo justificasen de otro modo. Yo digo una cosa que, lógicamente lo digo con el megáfono en la mano y tal igual, ¿no? Parece como si lo dijesen más fuerte, ¿no? Con el megáfono. Que el problema, bajo mi punto de vista, es que los que viajan en limusina no ven lo que ocurre fuera. Y el mayor problema que podemos tener es el entorno que te rodea. Y yo creo que una serie de políticos, no todos, hay de diferentes, solo ven el entorno y no ven la realidad de la calle, porque cada vez que salen del Congreso o van a otro sitio van siempre en limusina. Y ahí, de alguna manera, toco ese tema tangencialmente. Cuando hablo de Peñuelas Imperial, ¿qué ocurre cuando hablo de Peñuelas Imperial? Yo estaba, en una época estuve 3 días trabajando en Peñuelas y 3 días trabajando en Imperial, o sea, dando descansos, y luego al 7.º día descansaba. Entonces sí descansabas al 7.º día, ahora descansas todos los días, pero entonces descansabas al 7.º día. Bien, estabas en Imperial, yo estaba de factor de circulación en Imperial. Y la brigada de maniobras, cuando teníamos que hacer algo, tampoco quebrábamos, por así decirlo, pero había que hacer algo de decir, joder, lo que se trabaja en esta estación, y ahí los de Peñuelas tocándose las partes nobles. Cuando estaba en Peñuelas, cuando hacíamos algo, porque eran límites de zonas, decían los de la brigada de maniobra, joder, lo que se ocurre aquí en Peñuelas y esos de Imperial tocándose las partes nobles. Pues mira, depende del color del cristal con que se mira. Y el problema, insisto, que hay que verlo en su amplio, para tomar decisiones hay que verlo en su amplitud, no solamente un trozo. Y ahí yo creo, todos los políticos, todos no, pero una parte importante de los políticos, solo ven el trocito que les rodea, y eso es malo. No se pueden tomar decisiones como hay que tomarlas. Yo no digo que entonces, cuando hablo de la transición, se tomaran se hiciesen cosas que a lo mejor nos gustan ahora, pero sinceramente lo hacíamos con todo el cariño, con todo el amor para salir de una dictadura como tal y meternos en una clara democracia. Era lo que quizá ese momento requería y que se hizo así. Y ahora, después de la crisis, y no crisis, se necesitan otra serie de cuestiones que no se hacen, no sé por qué no se hacen, pero yo creo que una de las cosas es porque no ven la globalidad y solo ven trocitos. Quizás sea el problema ese, el del entorno. Ha dicho sí, que el entorno no el entorno llega, te mediatiza. El entorno les aísla, quizá en este caso, a los políticos. No quiero que se marche sin mencionar la presencia que hay en estas páginas de personalidades que imagino que marcan de una manera pues grandiosa. Ha mencionado a Miguel Hernández, pero aquí también podemos leer sobre Alberti, sobre Lorca, sobre Marcelino Camacho, también lo ha mencionado, Dolores Ibárruri. ¿Qué ha querido plasmar, Paco, de todas esas personalidades que marcan tanto socialmente? Pues vuelvo a comentar un poco la filosofía, que son trozos de mi historia, de esa serie de personajes que son más que reconocidos, pero que las viví detrás de las cortinas, o incluso en el caso de Alberti, en su despachito, su despachito. De tú a tú, ¿cómo se dice? De tú a tú, allí en la Torre de Madrid, en un pequeño apartamento que tenía, en unas fechas malísimas para él, dicho sea de paso, de Alberti, porque acababa de ingresar a María Teresa León, porque ya no podía tenerla con nadie, tenía que meterla en un territorio o en algún sitio, y andaba mal desde el punto de vista económico, bastante mal. Tuvo una gran suerte. Después de que estuvimos nosotros visitándole, pidiéndole para que nos hiciese un cartel, que viene también ahí en el libro, entramos allí en su chiringuito que tenía, un apartamento pequeñito, no más allá de 30 metros cuadrados. En la entrada, nada más que abrir la puerta, tenía colgadas 3 o 4 de esas camisas de colores que él se ponía. Si alguien conoce a Alberti, hay muchas fotografías con esas camisas. Entrando más por el pasillo, 2 o 3 cuadros, lienzos. Dice, sí, ese de Picasso, es que la verdad que se me cae. Joder, se me cae. Y luego llegamos a una mesa como esta, toda llena de papeles y de libros y de cosas. Allí le explicamos lo que queríamos un cuadrito o un cartel que íbamos a hacer el congreso en Cádiz y tal, igual queríamos algo relacionado con el tren y tal. Y sonó un despertador. Y empezó Alberti, hace así, tal. Me lo han regalado unos amigos italianos y digo, ya dejó de tocar.
claro, de sonar. Y bueno, ya lo buscaré otra vez. Sinceramente, escritas con todo el cariño, con todo el amor que teníamos por Alberti, pues lo describí en ese capítulo que tal. Luego, digo, lo sigo un poco, lo sigo parecido con lo de la mesa cuando nos dijo vamos a tomar algo. Pasé a la cocina y la cocina estaba igual que la mesa llena de papeles, pero en vasos. O sea, que digo, son cosas que me ha ocurrido y lo plasmo. Luego lo volví, lógicamente, cuando le enseñé el cartel, cuando ya el cartel que nos dibujó. Tuvimos, insisto, se me ha ido, la suerte, entre comillas, pero también la desgracia que estuvo a punto de no tener cartel, que 2 o 3 meses después les dieron el premio Cervantes. Y entonces tuvo que moverse Bota España para los libros suyos y tal y cual. Entonces, sí. Entonces, igual, ya no nos hace el cartel. Bueno, pues tuvimos suerte y volvimos otra vez a tocar en su puerta y, vamos, en cuarto de hora se subió a la terraza. Nos hizo ahí con una maquinita que aparece por ahí, con el, como yo digo, con el humo al revés. O sea, van dando para adelante, pero el humo, en lugar de ir para atrás, va hacia adelante el humo. Y luego puesto así con pintura así como de plata, como referencia a la tacita de plata que le dicen a Cádiz. O sea, vivencias que has tenido, quiero decirte, tras las cortinas. No digo si es un gran poeta, si no es un gran poeta, que todo el mundo sabe que sí ha sido, etcétera. Porque eso ya se conoce. El caso de Miguel Hernández, sobre todo, a mí me impactó un tema. Cuando lo leí, ese no lo conocí personalmente, no, pero sino a través de sus libros. Yo estoy convencido, y lo digo ahí, compré uno de sus libros en el Rastro Madrileño, porque me cabía cerca de ese Imperial, que es donde... Y, sinceramente, tendría yo unos 21 o 22 años, recién ido allí a Imperial, y fue el que me abrió un poco los ojos. El entorno, ese entorno que yo digo antes, no era el que yo veía, sino era una cosa mucho más amplia. Claro, yo veía un entorno bien, un entorno de ferroviario, un entorno que vivíamos bien, un entorno bien, pero no era así la España que se estaba viviendo en aquel entonces. Y te estoy hablando del año 70 o 69, 70 o por ahí. Paco, me gusta que dejemos en este punto la conversación porque creo que queda aquí el sabor de boca en el momento perfecto para invitar, como no, a todos los que nos vean a compartir estos carriles de la vida de Paco Naranjo. Le dicen que los números van bien y que está siendo un éxito, pues ojalá sigan creciendo, que mucha gente se suba al tren de su vida y que conozca pues esa parte de la historia de nuestro país, que a través de sus vivencias más o menos personales hablan de lo que sucedía y conozcan también pues, su relación, como nos está contando, con esas personas que sin duda han dejado una huella social tremenda a muchísima gente. Esperamos esa segunda parte de los relatos, que ya nos hemos quedado con las ganas de esos otros que lleguen hasta los 100 y pico que tenía ahí en mente regalarnos a todos, así que desde aquí un placer como siempre poder encontrarnos con usted y compartir un momento especial como este y que sea un éxito. Esta tarde la presentación en La Popular y el futuro pues contando más historias a quienes pues, han de conocer. Pues gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Paco Naranjo, sindicalista, ahora mismo al frente en la dirección y en la gerencia de la Fundación Abogados de Atocha de Comisiones Obreras, que ha venido a Albacete pues, a presentar este libro que está llevando a muchos lugares de España personalmente, Los carriles de la vida de Paco Naranjo, que sin duda pues desde aquí les recomendamos. Ha sido un placer conversar con él y ofrecérselo a todos ustedes. Cuídense mucho, seguimos por aquí contándoles más cosas.